Estos son los verbos que son irregulares en imperativo. Es decir, que no siguen las reglas que vimos en el primer video, sino que cambian de terminación o de base. Tienen que aprenderse estos verbos. Son 20 verbos, no es mucho. Por favor, deben aprendérselos lo más pronto posible. Un recuerdo rápido del imperativo. Acá en esta diapositiva tenemos el resumen de lo que expliqué en el video anterior. ¿Ok? Para el imperativo solamente existe la conjugación en tud, usted, vosotros, vosotras y ustedes. Nosotros existe, pero ese lo ven en B1 como subjuntivo. Bueno, entonces el uso, dar órdenes, dar instrucciones, dar consejos, pedir algo. Las conjugaciones para los verbos AR, tú habla, él hable, usted hable, nosotros, vosotros, vosotras hablad, ustedes hablen. El negativo lo tienen aquí al lado, entonces pueden ver cómo es el negativo y el afirmativo para los verbos ER y para los verbos IR. Bueno, esto lo pueden tener como ayuda para aprender los verbos en imperativo. Ahora, ¿qué pasa con el modo imperativo afirmativo y los verbos reflexivos? ¿Cuáles son los verbos reflexivos? Son los verbos como el que más conocemos, llamarse. ¿Ok? ¿Qué pasa? Tenemos el verbo y vamos a conjugarlo, ¿cierto? Entonces, tú lava y vamos a agregar el pronombre reflexivo de tú, que lo vamos a agregar al final, después del verbo conjugado en imperativo, y lo vamos a pegar. Se llama lávate, ¿ok? Tú, del verbo reflexivo, lavarse, es lávate. Como le agregamos el pronombre reflexivo al final, va a llevar acento siempre en la sílaba, la tercera sílaba. 1, 2, 3. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo vamos a hacer el verbo llamarse en imperativo, el verbo llamarse en imperativo con tú sería, normalmente uno conjuga tú en presente, llamas, ¿cierto? Pero para hacer el imperativo afirmativo quitamos la S y queda llama, ¿cierto? Pero tenemos que agregarle el pronombre reflexivo de tú, que es te, como lo tenemos acá. Entonces le agregamos la T pegada al verbo, es una sola palabra. Y como le agregué, tengo que ponerle la entonación por regla ortográfica. Es llámate, ¿ok? Está aquí el acento, entonces como es una palabra en el que el acento está en la tercera sílaba, una sílaba, dos sílabas, tres sílabas, tengo que ponerle el acento, ¿ok? Eso es para el verbo, los verbos reflexivos. Ahora, ¿qué pasa cuando no es tú? Cuando no es tú, sino usted. Ay, perdón. Cuando no es tú, sino vamos a conjugar un verbo reflexivo como lavarse con usted. ¿Qué pasa? ¿Cómo construyo el usted? El presente de usted de lavarse sería usted se lava, ¿cierto?
El imperativo de lavarse, ¿qué hago? Cambio la vocal, lave, ¿ok? Y le tengo que agregar el pronombre reflexivo al final, entonces queda lávese, lávese, entonces de nuevo con el acento en la A, lávese, usted lávese, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con vosotros? ¿Qué pasa con el imperativo con vosotros? Con vosotros, perdón, acá se dañó la presentación. Vosotros, con un verbo reflexivo como lavarse, sería vosotros os laváis, ¿cierto? En imperativo, ¿cómo lo conjugo? Tengo que tomar el vosotros, el infinitivo, lavar, ¿cierto? Le quito la R y le agrego la D. ¿Ok? Entonces sería lavad. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es el reflexivo de vosotros? Os. El reflexivo de vosotros es sois. Entonces sería lavados. Lavados. Pero esto no existe. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es la regla? Con vosotros voy a quitar la D cuando tiene un pronombre reflexivo pegado al verbo y voy a escribir lavaos. ¿Ok? Lavaos. Bueno. Y por último, ustedes tenemos otra vez la conjugación normal. Lávense. Lávense. ¿Ok? Y tenemos el pronombre reflexivo pegado al verbo. Esto es para el afirmativo, el imperativo afirmativo. ¿Qué pasa con el imperativo afirmativo si tengo dos pronombres? Tengo el pronombre de objeto indirecto y el pronombre de objeto directo. Vamos a seguir el mismo orden. Primero objeto indirecto, segundo objeto directo. Entonces, por ejemplo, para el verbo dar, digamos con tú, sería dame primero y después la o dámelo. ¿Ok? Es decir, sigue el mismo orden, lo único es que se escriben pegado y en la tercera sílaba o en la antepenúltima va a tener el acento. Bueno, es decir, no hay nada raro o diferente, solamente que se pega al final de los verbos. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando es un imperativo negativo? Perdón. ¿Qué pasa cuando es un imperativo negativo? Con el imperativo negativo, por ejemplo, no hagas ruido, ¿sí? No me hagas ruido. Es decir, que voy a utilizar primero el no, después el objeto indirecto, el objeto directo y después el verbo. Se hace una oración normal como la que ya conocen, ¿ok? Es decir, los pronombres van a estar antes del verbo conjugado. Si fuera un verbo reflexivo como lavarse, que ya vimos, sería no te laves. Es decir, cuando es un imperativo negativo, la oración se mantiene igual. Lo único que tienen que hacer es conjugar el verbo en imperativo y poner el pronombre o el pronombre reflexivo, pronombre objeto indirecto o directo según sea el caso. ¿Ok?